¿Qué tal, acuaficionados? KH, pH y CO2 trabajan en equipo para estabilizar los parámetros del acuario. Quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te va a gustar. KH o dureza temporal son los carbonatos y bicarbonatos que tenemos en el acuario. Le voy a dar un valor de 6 y lo voy a representar con un tapón. pH es el grado de acidez que tiene el agua del acuario. Un agua con un pH de 7 sería neutra, mayor de 7 sería alcalina o básica y menor de 7 sería un agua ácida. Le voy a dar un valor de 6,9 y lo voy a representar con un limón. El CO2 es uno de los nutrientes de las plantas. Tenemos un CO2 mínimo por el intercambio gaseoso de la superficie, un CO2 mínimo de 4 o 5 miligramos litros, pero yo voy a abonar 20 miligramos litros de CO2. El pH es inestable, necesitamos del KH para que nos haga de tampón o buffer. Por eso le vamos a dar un valor de 6. A partir de 6 empezamos a tener tampón de KH. Para un KH de 6 esta sería la proporción. Vamos a abonar 20 miligramos litros de CO2 y vamos a tener un pH de 6,9. Podemos aumentar el KH añadiendo al acuario bicarbonato sódico o carbonato potásico. Si tenemos un grado 8 de KH y abonamos 20 miligramos litros de CO2, tendríamos un pH de 7,1. También podemos bajar nuestro KH con agua destilada o agua de ósmosis. Si le doy un valor de 4, tendría un pH de 6,8. No te lo recomiendo porque perderíamos el tampón o buffer que hemos conseguido con nuestro KH de 6. Manteniendo el KH en 6, abonaríamos más CO2. Hasta 30 miligramos litros no sería perjudicial para nuestros peces. Si no abonas con CO2 y contamos con que tienes 5 miligramos litros como mínimo, mira lo que pasaría. Con un KH de 4 tendrías 7,4 de pH. Con un KH de 6 tendrías 7,6 de pH y con un KH de 8 tendrías 7,7 de pH. Serían valores muy altos de pH. Para conocer de una forma bastante aproximada cuánto CO2 estamos abonando en el acuario, podemos utilizar una de estas tablas. Tenemos aquí el valor de KH y aquí el valor de pH. En la zona central, la zona verde, es el valor óptimo de CO2. Está en torno a 20-30 miligramos litros. La parte roja sería una cantidad peligrosa de CO2, a partir de 30-35 miligramos litros. Y la parte azul, en este caso, sería una cantidad escasa de CO2. También podemos utilizar aplicaciones en los móviles. Esto es una calculadora de CO2, donde se mete el valor de pH y el valor de KH y te calcula aproximadamente el CO2 que tienes en el acuario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete. Nos vemos pronto.